Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María Santísima, la Madre de los creyentes, la Madre de la Iglesia. Hoy es sábado 11 de junio del 2022. Décima semana del tiempo ordinario. Hoy color rojo. Hoy es color rojo. Mañana es la Santísima Trinidad. Hoy la Iglesia nos propone al apóstol San Bernabé. Recuerda que Bernabé fue el socio, la llavería de Pablo. Y gracias a Bernabé, Pablo pudo hacer lo que pudo hacer, porque fue Bernabé el que se jugó la vida por Pablo. Bernabé es un hombre famoso, y es Bernabé quien lo presenta. Es Bernabé que está allí acompañando a Pablo. Bernabé, el gran socio de Pablo. Hoy celebramos la fiesta de San Bernabé, hombre manso, lleno del Espíritu Santo y de fe, que fue contado entre los primeros fieles de Jerusalén. Nació en Chipre, isla del mar Mediterráneo, en el siglo I, en el seno de una familia judía de la tribu de Leví. Su nombre original era José, pero los apóstoles se lo cambiaron por el de Bernabé, que significa hijo de la exhortación. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Bernabé tenía un campo que vendió para poner el dinero a los pies de los apóstoles, de manera que pudiera ser repartido entre los pobres. Hechos capítulo 4, versículo 36. Fue Bernabé quien introdujo a San Pablo en la comunidad. Desde entonces se convirtió en el colaborador más cercano del apóstol. Lo acompañó en su primer viaje a Antioquía, cuando comenzó la conversión de los primeros cristianos no judíos. Su predicación en Antioquía inicialmente creó dudas en la iglesia de Jerusalén, pero la misión había sido un éxito. La comunidad de esta ciudad se convirtió en un gran centro de evangelización. Pablo y Bernabé realizaron otros viajes con un éxito misionero considerable. Sin embargo, eso no evitó que surgieran disputas entre ellos, que los llevaron a separarse. Por eso Bernabé, con Marcos, volvió a Chipre. Su ministerio buscaba dar ejemplo a las comunidades,
Por ello trabajó por su propio sustento, para no convertirse en una carga. Soportó con paciencia las persecuciones, los insultos y los golpes. Todo por anunciar el Evangelio. Murió martirizado en Chipre. San Bernabé. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 21 a 26, capítulo 13, versículo 1 al 3. En aquellos días gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manaén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98, 97, entre paréntesis. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama el Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañan la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines, y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalia, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar a una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, asístenos. Danos esa sabiduría, ese discernimiento. Nuestra vocación vivida en plenitud. Queridos hermanos y hermanas, hoy en este sábado celebramos la memoria del apóstol San Bernabé, oportunidad para recordar que así como el Señor lo llamó a él, también nos ha llamado a cada uno de nosotros, los bautizados, para una tarea concreta.
La pregunta que sigue es: ¿cómo estamos realizando esa tarea? A todos el Señor nos ha llamado a la vida, a ser buenos hijos, a ser correctos y coherentes y a proteger el don de la vida en todas sus formas y especies. Sin embargo, ha reservado a algunos la tarea de proteger y santificar una familia, honrar, amar y ser fieles en la conformación de un matrimonio. A otros a dar testimonio de vida en un estado de soltería. A otros a vivir con santidad la vida sacerdotal y religiosa. En ese ramillete de posibilidades y llamados, ¿cómo asumimos nuestra vocación? ¿Hacemos el esfuerzo de ser fieles, coherentes y de vivir con un corazón noble y con actitudes de bondad? ¿Estamos trabajando para que la paz reine en cada uno de los espacios donde nosotros estamos? En los diferentes escenarios a los que el Señor nos ha enviado, debemos esforzarnos por asumir con fidelidad y compromiso la misión de llevar la buena nueva de Jesucristo, de tal modo que dejemos como legado la incondicionalidad de su amor y la invitación a vivir de manera auténtica y radical el anuncio del Evangelio. Sí, ser esos auténticos discípulos. Cómo trabajar en la construcción de ese reino de Dios, de ese reino de paz, de ese reino de justicia. El reto para todos nosotros. Gracias, Santísima Virgen María, por ser esa madre que eres, por ser la madre de todos los creyentes, por ser esa nueva Eva, por ser esa madre que siempre está pendiente de todos nosotros. Gracias, mamá. Gracias por ser ese modelo del creyente, del cristiano. Bendito sea, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Hoy es 11 ya. Ave María Purísima. A 19 días de terminar este mes. A 8 días. 8 días de las elecciones. 8 días. Bernabé, como le decía, el apóstol, el gran socio de Pablo, el gran amigo, la gran llavería, era originario de Chipre. Formó parte de los primeros creyentes de los Hechos de los Apóstoles en Jerusalén y después en Antioquía, donde presenta ante sus hermanos a Pablo de Tarso, con quien evangeliza el Asia. Sí, el Asia Menor. Luego de una dificultad entre ellos, Bernabé volvió a Chipre, sin cesar de difundir el Evangelio. Se dice que fue apedreado hasta morir en Salamina. Otra tradición nos presenta como predicador en Alejandría y en Roma. San Bernabé. Dichoso este santo que mereció ser contado entre los apóstoles. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 24. Aleluya, aleluya, aleluya. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Bendito seas, Señor. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque les he hecho conocer todo lo que oí de mi Padre. Juan, capítulo 15, versículo 15. Te bendecimos, Dios del amor y de la ternura, locamente enamorado de tu criatura, el hombre, porque por medio de Jesús nos introdujiste en una nueva alianza de amor
que nos hace hijos libres y no esclavos de la letra de la ley. Amén. Bendito, alabado sea el Señor. ¿Qué dice el texto? Lo propio de la ley de Cristo. Seguimos leyendo el discurso del monte según la espléndida composición literaria de Mateo. Y seguimos con las antítesis de Jesús. Si las tres anteriores se referían a las relaciones humanas, la de hoy es la cuarta. Toca un deber para con Dios, el juramento por el que se le pone como testigo de algo. El juramento refleja la condición. Sí, el juramento refleja la condición mala del hombre, pues pone de manifiesto tanto la mendacidad contra la que se supone que el juramento es una defensa, como su desconfianza respecto de la veracidad del prójimo. Por eso excluye Cristo para sus discípulos no solo el perjurio, es decir, la falsedad o el incumplimiento de un juramento hecho a Dios, sino también el mismo hecho de jurar por el cielo, la tierra, el templo de Jerusalén o la propia vida, porque contra la mentira no hay mejor salvaguardia que vivir en la verdad. En la nueva ética de Jesús, la veracidad se asegura por la integridad interior de la persona. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este sábado que recordamos a la Santísima Virgen María, sábado 11 de junio del 2022, 10ª semana del tiempo ordinario. Hoy, cuando la Iglesia nos propone la figura de San Bernabé apóstol. Bernabé, el gran socio, la gran llavería de Pablo. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Le decía cómo el juramento refleja la condición mala del hombre, pues pone de manifiesto tanto la mendacidad contra la que se supone que el juramento es una defensa, como su desconfianza respecto de la veracidad del prójimo. Eso les comentaba, ¿no? Por eso excluye Cristo para sus discípulos no solo el perjurio, ¿no? Todas esas cosas ya lo habíamos comentado, ¿no? Todo eso, ¿no? Ese juramento en falso, la falsedad, el incumplimiento de un juramento, todo eso lo censura Jesús, todo eso, ¿no? Y en la nueva ética que propone Jesús, la veracidad se asegura por la integridad interior de la persona. Lo que el Señor quiere es que tú sí seas sí, tú no seas no. Que tú seas una persona creíble, una persona de la verdad. Los ejemplos concretos que Jesús nos va presentando con sus antítesis nos orientan a una actitud más religiosa respecto de Dios y del hermano, a una mayor fidelidad y disponibilidad para el seguimiento de Cristo mediante el amor, algo que afecta a la persona entera, mente, corazón y conducta. Aquí radica la originalidad de la ley de Cristo, la originalidad cristiana. Cuando se escribió el Evangelio de San Mateo, hacia los años 75-80, más o menos 75-80, en una comunidad judeocristiana, el judaísmo oficial trataba de rehacerse del desastre de los años 70 con la destrucción de Jerusalén y del templo por parte de los romanos.
Refugiados en Hannia, el movimiento sinagogal afirmaba la identidad judía en una renovada adhesión a la ley mosaica. También la comunidad cristiana de Mateo, formada en su mayoría por creyentes provenientes del judaísmo, buscó a su vez la afirmación de la originalidad cristiana frente a la renovada ortodoxia judía que los excomulgaba. De ahí la contraposición que en Mateo se hace de la justicia o santidad de los escribas y fariseos a la nueva justicia o fidelidad que Jesús propone a sus discípulos. Esta mayor fidelidad a la voluntad de Dios no requiere un nuevo código de leyes, sino una más absoluta, fiel y amorosa respuesta del hombre al amor de Dios. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La ley nueva, pedagogo del amor. Jesús recupera el centro y el espíritu de la ley, que es el querer de Dios y no la letra atomizada en preceptos. Ese centro y ese espíritu dan la primacía al amor, como dirá Cristo al letrado que le pregunta por el mandamiento mayor de la ley, Marcos 12, 28 y siguiente. Primero es el Evangelio, es decir, la buena nueva. Sí, la buena nueva del reino y del amor de Dios al hombre. Primero es el don, el indicativo, luego vendrá la moral, el imperativo, la respuesta del hombre con la misma moneda, amor incondicional que no se contenta con el mínimo de la letra de la ley, sino que aspira al máximo de la entrega a Dios y al hermano. Así la ley se convierte en pedagogo del amor. Esta será la novedad y superioridad de la ley cristiana. Al acentuar el amor y la fidelidad interior a la voluntad del Señor, manifestada en su ley y mandamientos, es la manera de evitar el culto vacío que Él condenó por boca de los profetas y de Jesús mismo. Una fidelidad a carta cabal no se contenta con unas observancias externas, una observancia externa y para cumplir. La verdad es que solemos tener miedo a comprometernos a fondo con Dios. Nos amedrantan sus posibles exigencias, a veces bastante radicales, y queremos nadar y guardar la ropa, servir al Señor, conservando la mayor parcela posible de nuestra vida para nuestro uso privado. Mateo ha grabado en su evangelio estas instrucciones que Jesús dio a sus discípulos antes de enviarlos por los pueblos a predicar que el reino de Dios estaba cerca. Los cristianos de todas las épocas han entendido que estas disposiciones no estaban dirigidas solo a ellos, sino a todo cristiano que en virtud de su bautismo es también discípulo del Maestro y enviado a proclamar su mensaje a todos los hombres. Y que nos dice este pasaje a nosotros, 2000 años después. Las palabras de Jesús siguen siendo tan actuales como entonces, ya que vivimos igualmente en un mundo necesitado de testigos de Dios que busca
desesperadamente dónde está la verdad y el amor. Nosotros, apóstoles de nuestro tiempo, estamos también llamados a entregarnos gratuitamente a nuestros hermanos en la ayuda desinteresada, el servicio franco y la donación personal sin medida. Jesucristo nos sigue insistiendo en la necesidad de no perdernos en las cosas y los métodos para que así brille la luz que llevamos en el corazón. Nos previene contra el peligro de no alumbrar este mundo por estar distraídos con nosotros mismos. Él quiere que vivamos una vida de amor, de paz, de alegría y confianza en Él. Una vida sencilla, centrada en lo fundamental. Este es el testimonio que transforma, que convierte. Este es el estilo de vida de los primeros cristianos que cambió todo un mundo para Cristo. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le deseen vendrá a ella. Ser hombres de misión, de saludo y de paz. Hombres que llevan a Dios en los labios y en el corazón, pero sabiendo que mucho antes que las palabras es el testimonio de la propia vida lo que convence y lo que arrastra a los demás hacia Dios. Eso sí es verdad. El ejemplo arrastra. Los hechos son los que hablan. Y por eso dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Para reflexionar, como San Bernabé, como San Bernabé, sabemos descubrir que Jesús es la fuerza que nos ayuda a avanzar cada día para llevar un mensaje de bondad y para los demás. He ahí para reflexionar. Oración. Concédenos, Señor, comprometernos a fondo con tu voluntad mediante una fidelidad a carta cabal. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son para ti. Y tu Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Tu Santísima Virgen, acompáñanos, ayúdanos. Ayúdanos a vivir como hermanos cuando no sabemos vivir en familia, cuando no sabemos vivir en concordia, en armonía, cuando el dinero nos divide, cuando estamos apegados a todo lo material y ni siquiera somos capaces de vivir en familia. Ayúdanos a vivir en familia. La palabra hogar significa hoguera, hoguera donde hay luz. ¿Cuántos de nuestros hogares son tinieblas, son oscuridad? ¿Cuántos de nuestros hogares son campos de batalla? ¿Cuántos de nuestros hogares, desde que se levantan, son peleas, discordias, rencores, cizañas? ¿Cuántos de nuestros hogares necesitan abrirse a la acción del Señor y sanar esas heridas? Dejar atrás todo ese espíritu belicoso, todo ese espíritu de odio, de rencor, de cizaña, todo ese espíritu que desdice de nuestro ser de cristiano, de nuestra condición de verdaderos hijos de Dios. Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Santísima Virgen María, acompáñanos, intercede por nosotros. Señor Jesús, te damos gracias porque nos nutres con el testimonio de los mártires que han sabido entregar su vida con generosidad. Concédenos ser fieles en la misión que tú nos has confiado, de tal manera que un día podamos presentarnos ante ti, satisfechos por haber hecho bien la tarea. Danos fuerza y sabiduría, sí, Señor, para entender que el otro es un regalo que nos has ofrecido, al que debemos cuidar y honrar en toda circunstancia. Virgen María, Madre de los misioneros,
de los mártires, Madre de la Iglesia, Nueva Eva, custodia nuestra vocación particular para que en unidad con toda la Iglesia demos testimonio de la vocación a la vida que nos dio el Señor. Sí, esa vocación a la cual nos ha llamado el Señor. Pide por tus necesidades, pide por los enfermos, pide por la paz de Colombia, por la paz del mundo, por todos aquellos que anuncian el Evangelio en tierras donde aún no se conoce a Jesucristo, para que vivan con fuerza su fe y anuncien con obras y palabras el mensaje de salvación. Si anuncia con su propia vida, con su testimonio, con su ejemplo, y que no se desanimen ante los obstáculos, ante las adversidades, ante las vicisitudes propias de la vida, que al contrario se apoyen en el Señor, que sienten esa confianza en ese Dios de misericordia, en ese Dios de amor, en ese Dios de paz, en ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, porque eres ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de paz. Porque no eres indiferente ante nuestro clamor, ante nuestra súplica, ante nuestros ruegos. Porque siempre estás ahí atento a nosotros. Ayúdanos a descubrirte como Elías, que te descubrió en esa brisa suave. Allí él entendió que tú estabas, en esa cosa sencilla. Allí te revelas tú, en la sencillez de la vida, en esa cotidianidad, en esas cosas ordinarias, entendiendo ordinario no en el sentido peyorativo. Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros. Dios no nos abandona. Dios está allí. Qué hermoso es. Quédate, Jesús, con nosotros, como te pidieron los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros y que te contemplemos y te reconozcamos en la Eucaristía, en la oración. Te reconozcamos que tú estás dentro de nosotros, que tú vives en nosotros, Señor. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor.